bloque de diputados y podemos seguir. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué cara? No sé si de cansado o de... No, de las cansado escuchaba y parece que está abrumado el peronismo. ¿Y sí o no? No. Sí. La verdad que Sí. me parece que exageran un poquito. Mire, sí, ustedes. Pero lo escuchaste abierto. 1983, cada vez que el peronismo perdió las elecciones presidenciales, sí. tuvo tensiones. 1983 perdimos, en 1985 fuimos divididos en la provincia de Buenos Aires, cafiaron Miño Iglesias. 1999 perdimos las presidenciales, en el 2003, que fue la próxima presidencial, fuimos con 3 candidatos separados. Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Sá. 2015 perdimos las elecciones cuando ganó Macri, el peronismo estaba dividido en 3. El Frente Renovador con Sergio Massa, nosotros con Unidad Ciudadana / Frente para la Victoria y el peronismo federal con los gobernadores. Hoy estamos más o menos todos juntos con tensiones, pero me parece que son absolutamente lógicas, absolutamente razonables las tensiones, y cuando yo miro hacia atrás digo, estamos mucho mejor. Estamos mucho mejor que otras situaciones, entonces no me parece que sea un panorama catastrófico, por decirlo de alguna manera. Se han tomado decisiones, el gobernador ha tomado decisiones, desdobló las elecciones en la provincia de Buenos Aires, habrá después que ver con los resultados si fue acertada esa decisión, si fue más o menos acertada, más o menos equivocada, o directamente equivocada. Yo creo que hay un problema básico, que es discutir cuestiones que se pueden discutir más adelante antes de tiempo. La discusión presidencial en el peronismo no se va a dar ahora. Se va a dar entre el 2025 y el 2027. Y además de Axel, seguramente aparecerán otros candidatos. O no. Pero la discusión presidencial se dará en ese momento. Lo que nosotros tenemos que discutir hoy es cómo hacemos listas de candidatos que sean lo suficientemente eficientes, que sean integradas por compañeros honestos, capaces, que no se nos meta ningún cuáder de la vida en las listas, y que vayan al Congreso, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a frenar a Milei. Esto es lo que se discute hoy. Ahora, no se discute otra cosa. Sí, Las otras cosas que se discuten sí, como dicen ustedes, en un microclima de la política, pero que no es conducente absolutamente para nada. No se va a definir en esta elección si Axel es candidato a presidente o no es candidato a presidente. Sí, lo que se puede definir es si tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, si tenemos mayoría en la Cámara de Senadores, y para eso tenemos que tener una estrategia política / electoral. Obviamente que en esa estrategia política / electoral, la unidad para mí es una condición necesaria. Quizás no suficiente, pero sí condición necesaria. Para mí la unidad hoy no es opcional para el peronismo. Para mí es obligatoria para el peronismo, teniendo en cuenta lo que tenemos enfrente. Te quiero hacer un contrapunto con lo que decías del peronismo. Tenés una mirada completamente distinta, pero está dejando de ser, si no es que ya dejó de ser, un partido nacional. Con liderazgos nacionales, con una agenda. O sea, no sabés cuál es la propuesta del peronismo hoy. Las primeras 6 elecciones, la verdad que te fue mal. Podemos discutir la ciudad de Buenos Aires porque es algo distinto, pero yo no es que lo veo tan bien. Vos decís, estuvo peor. No sé si estuvo peor. El significado del peronismo en la Argentina. Me parece que el significado del peronismo en la Argentina no se mide ni por la cantidad de gobernadores que tenga, ni por los posicionamientos de alguno u otros gobernadores. Dije claramente que entre el 2015 y el 2019 teníamos un bloque de diputados y un bloque de senadores que eran el peronismo federal. Todo eso se unificó cuando Cristina dijo Alberto Cristina, y eso lo logramos unificar entre el 2017 y el 2019. Entonces, me parece que sí, el peronismo sigue siendo la principal fuerza política opositora a este modelo liberal, libertario del presidente Milei. Somos los que mayoritariamente hemos votado siempre en contra en el Congreso de la Nación. Nuestros bloques de senadores y nuestro bloque de diputados son los que siempre se han opuesto. Sumás, si querés, el bloque de la izquierda en la Cámara de Diputados de la Nación. Intentamos representar ese 44% de los votos que nos votaron en la segunda vuelta, si no querés el 37% que nos votó en la primera vuelta. Y me parece que eso lo hemos hecho eficientemente, y tenemos que construir una propuesta que vuelva a enamorar a los argentinos, que vuelva a generar mística, que vuelva a generar épica, que vuelva a generar pasión. Me parece que esto es por etapas. Lo que hoy nos exigen en la calle es cómo paramos a este tipo. Y cómo paramos a este tipo son listas de legisladores, diputados nacionales y senadores nacionales que sean capaces de hacer una buena elección primero,
de tener un buen número e ir a frenar en el Congreso de la Nación. Esto de que el peronismo está desperdigado, no me parece que haya que tener juicios lacónicos como son los juicios tuyos, digamos, ¿no? Y terminantes, digamos, ¿no? Me parece que, bueno, es cierto, tenemos gobernadores que están más cercanos, algunos gobernadores que están más cercanos, bueno, están más cercanos, entendemos, todo... son muchos. No tenemos muchos gobernadores. ¿Cuántos No, que tenemos? Tenemos Bueno, pero hay muchos que son oficialistas ahora, a eso me refiero. Bueno, hay muchos gobernadores, hay muchos gobernadores, sí, bueno, pero aconsejo mirar el posicionamiento de los congresales nacionales de la provincia de Tucumán en el último congreso. Piano, digamos, no todos están así, digamos. ¿no? Agustín, Entonces, pero... quiero transmitirles tranquilidad. No estamos en ¿A quién? ¿A los peronistas que nos estén mirando? No estamos en disolución, Ahora, no estamos en desaparición. Agustín, Tranquilo, tómase un traguito de agua. Los peronistas se tienen que tomar un traguito de Pero yo me lo voy a agua. tomar ahora. Sí, tome. Más allá de tu obligado optimismo, porque sos No es dirigente... obligado optimismo. Pero porque sos dirigente está bien. Si no di sos muestra optimista- fehaciente de que tengo elementos para ser optimista. Pero pará, pero déjame que te diga esto. Hay algunas realidades que muestran, no te quiero calificar de que el peronismo está, digamos, con un certificado de funciones, mucho menos porque sería una locura decir eso, ¿no? Pero hay algunas evidencias bastante contundentes de que el peronismo no está atravesando un momento auspicioso, si querés. Tenés, por un lado, lo que vos decías los gobernadores. Han llegado a tener 20 gobernadores, tienen 4 o 5. Por otro lado... Pero yo voy corrigiendo una sola cosita de nuevo. Lo de los gobernadores no es el resultado de la acción del peronismo después que perdimos. Sí. Perdimos antes. Sí. Bueno, ahí hay otro debate. ¿Por qué se adelantaron las elecciones? ¿Por qué gobernadores que podrían haber ganado con las elecciones conjuntas? Bueno, ahí es otro el debate, pero no es producto de esta situación. Y por otro lado, vos citabas como datos empíricos en otras crisis del peronismo y mostrabas las divisiones que tenía, pero la torta ahora es mucho más chica. Esos peronismos que vos decís que estaba dividido en 3 representaban 60-70% de la sociedad. Hoy no parece que representara eso. Pero no es tan así, digamos. Por ejemplo, entre el 83 y el 87, y entre el 2015 y el 2019 no gobernábamos la provincia de Buenos Aires. Sí. Hoy gobernamos la provincia más importante de la Argentina. Es cierto, tenemos 4 gobernadores. Está bien, pero cuando vas pero cuando vienes a la provincia... gobernamos la provincia más importante de la Argentina. Es cierto que en otros momentos de la historia gobernamos provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Bueno, eso no es así. Está claro que esa situación no es así, pero lo que yo tampoco quiero transmitir, estamos en una panacea, somos una fuerza política espectacular, no tenemos ningún problema, ni nada por el estilo. Me quiero correr un poquito de la mirada catastrófica, digamos, ¿no? Me parece que somos una fuerza política en oposición, una fuerza política que siempre que pierde una elección presidencial termina con tensiones, termina siendo interpelada, tiene miradas, tiene matices, aparecen una cantidad de cuestiones, pero estamos de pie. Estamos de pie, Rosy, digamos, ¿no? ¿Quedó viejo el peronismo? ¿Le quedó un discurso viejo al peronismo? Para mí no. Porque, no digo porque decías que Lo viejo funciona, ¿no? tenemos que volver a enamorar. Sí, en la tele. No sé si en la vida real. Funciona, digamos, ¿no? Mira Trump. Tiene 80. Pero no, claro, no. Pero yo no dije de liderazgos longevos. No creo. Lo que estoy hablando es del discurso, de la propuesta. La verdad que no por creo. esto de volver a enamorar, digo. No creo. Yo creo que la realidad es que tenemos, cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es el programa que tienen? Bueno, tenemos un piso de programa, que es el programa que planteamos en las elecciones presidenciales del año pasado, del 2023. Nosotros creemos en la educación pública, creemos en la salud pública. Esto del Garrahan con nosotros no pasaba. Bueno, la chica dejó hace 9 años que viene. Tuvieron un paro, yo me acuerdo porque estuve ahí. Pero 2005, un mes. Pero lo resolvimos. Un mes. Lo resolvimos. Invertimos en salud pública, invertimos en educación pública, creemos en la universidad gratuita, creemos en la justicia social, creemos en la movilidad social ascendente, creemos en la industrialización del país. Entonces todo esto es un piso. Que vos me podés decir, bueno, pero ¿por qué entonces a Milei lo apoya? Eso también yo quiero discutirlo, digamos, ¿no? Porque yo estudié 6 años de ingeniería y en los 6 años de ingeniería que estudié y que me recibí de ingeniero civil, el 60% es más que el 40%.
Entonces, si a mí Milei mide el 40% de imagen positiva, me parece que es más grande que el 60%. Inventaron una nueva matemática donde el 40 es más grande que el 60%. Pero Entonces, bueno, pero vuelvo a decir, pero hay un 60% de la sociedad, que yo no estoy diciendo que ese 60% sea adherente al peronismo, pero hay un 60% de la sociedad, 55, ponele, que está en contra de las políticas del presidente Milei. Entonces, ¿qué? Ese 55% de la sociedad está anticuado. Cuando vos haces la encuesta de opinión, la mayoría quiere un Estado presente, quiere ¿Puedo que hacer una pregunta? Sí. Quiere que sea eficiente, pero digo, hay valores que... Sí, pero no. No, bueno, sí, está bien, perdóname. No, le valoro la vehemencia, pero digo, porque me parece que usted enumeró un montón de cosas en las que cree el peronismo, que creo que mucha gente también cree en eso. Lo que me parece que de alguna manera expresó el voto del 2023 es que no supieron hacerlo, usted lo dijo Cristina Fernández el fin de semana, eficiente. Es decir, usted cree en ese Estado grande, pero la gente terminó entendiendo que el Estado no le resolvía los problemas, sino que al final era como una rueda que hacía que cada vez todo sea más complejo, y entonces quizás fue a un extremo. Digo, porque uno puede creer en la educación pública. Si va a las escuelas y se le caen los techos, los maestros no hacen paro porque cobran un sueldo malísimo. Cree lo de salud pública, pero va y los hospitales se incendian, no tienen las cosas, los profesionales hacen paro porque el sueldo no les alcanza. ¿Me entiende? Usted puede creer, pero después tiene que hacer que eso funcione. No, yo comparto eso, comparto absolutamente. Me parece que además cuando uno dice el Estado presente no está diciendo tener una repartición pública más, una repartición pública menos, un ministerio más, un ministerio menos. Una idea del Estado donde el Estado participa en la planificación del país, puede participar en las acciones económicas. Nosotros nacionalizamos YPF. Hasta ahora no se le ocurrió al gobierno privatizar YPF. Se le va a ocurrir cuando se quede sin dólares. Esto es adelanto, digamos, ¿no? El día que se quede sin dólares y ya no tenga del fondo, va a intentar privatizar YPF. Nosotros nacionalizamos el sistema de jubilaciones y de pensiones y no se le ocurrió al gobierno privatizar el sistema de jubilaciones y pensiones. También verá en qué momento lo puede llegar a hacer. Una reforma. Entonces, en el sistema. ¿qué es lo que hizo con la reforma del Estado? Le sacó el 30% de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, el 35% de los empleados públicos y terminó con la obra pública. Que después la tenemos que pagar en algún momento, porque cuando vos veas que todas las rutas, todas las vías, gran parte de las vías de comunicación empiecen con un nivel de deterioro importante y te afecten en el proceso logístico de lo que significa la recuperación económica de la Argentina, vas a tener que pagar un costo. Entonces, yo entiendo que hay un discurso, que hay momentos de discursos hegemónicos, digamos, ¿no? O discursos dominantes. Yo no me voy a poner no voy a dejar de pensar en lo que creo para ser condescendiente con el discurso de la época, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no creo que el problema en la Argentina sea el Estado. El problema de la Argentina es que necesita un periodo de crecimiento económico con acumulación de reservas y con esa acumulación de reservas generar estabilidad macroeconómica y crecimiento de la sociedad. Te quiero mostrar algo que no te dé nada, pero te quiero mostrar, a ver si lo ponemos. Esto es una cuenta libertaria de hace poco tiempo, que es Peronistas con Milei, Perón es Milei. Perón era Milei, Perón era Macri, Perón era... No, la verdad es que Macri inauguró un... En campaña. Ahí Nazo Pardo. Nazo Pardo inauguró con Moyano. No tiene ningún sentido. La verdad que no tiene ningún sentido. Ahora, a ver, yo te pregunto a vos, ¿con qué identificás al peronismo? Una palabra, justicia social, ¿te suena? Sí. Bueno, ¿qué piensa Milei de la justicia social? Bueno, capaz que se hace una reactualización doctrinaria. Tenés una imaginación enorme. No sé, pero... Tenés una imaginación enorme. Lo que quiero decir es esto. Escúchame, Milei no es, él diría, yo no soy gorila, y apunta a un sector de peronista. Vos me dirás, bueno, a ver bueno, quién pero es cierto que en el 2023 hubo un sector de la sociedad, sobre todo de los sectores populares, que por historia y por pertenencia tradicionalmente se sintieron más representados, hasta por vinculación familiar, más representados por el peronismo, que votaron a Milei. Estos son los primeros desencantados. Esto es lo que Cristina planteó el domingo, el domingo, que lo votaron a Milei en el 2023, pero no nos están votando a nosotros en el 2025. No probablemente sean parte de los desencantados que prefieren abstenerse, prefieren no ir a votar. Bueno, ahí está el desafío nuestro
de ver cómo logramos interpelar, empatizar nuevamente con estos sectores de la sociedad. Recién decías que, a diferencia de otras épocas, el peronismo hoy tiene la provincia de Buenos Aires, que es cierto. Venimos hablando mucho acá de la provincia de Buenos Aires. Hay una cosa en particular que yo no entiendo, hay un montón de cosas que no entiendo, pero a ver si me ayudas, que es, ¿por qué hay si se lo puede llamar boicot, digo boicot y poner la palabra que quieras, ¿por qué se boicotea a Kicillof sistemáticamente de un sector del peronismo en la provincia de Buenos Aires? ¿A qué lo adjudicas? No lo afirmo. No lo afirmo. Me parece que esto es lo primero que quiero decir. Axel logró la reelección porque hubo un acompañamiento del conjunto del peronismo en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Del conjunto peronismo en la provincia de Buenos Aires y del peronismo nacional. El gobernador hoy decidió per se adelantar las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires porque entendía que había que poner en juego su gestión. Yo entiendo que si pone en juego su gestión es porque su gestión es buena, que yo comparto que es una buena gestión. Si eso es así es porque no tiene impedimentos como para poder llevar adelante y realizar una gestión buena. Digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que poner las cosas más equilibradamente. Yo vuelvo a decir lo que dije al principio. Me parece que el origen de los problemas es equivocar los tiempos, equivocar los momentos de la discusión. ¿Vos digamos, crees ¿no? que Kicillof es el que se equivoca? En términos generales, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Claro, a mí yo me acuerdo cuando porque esto lo miro afuera, sí lo miré de adentro cuando fue la decisión de Cristina ser presidenta del Partido Justicialista. No había que discutir 10 cosas, había que discutir si era bueno o malo que Cristina sea la presidenta del Partido Justicialista, o si era mejor Cristina o mejor Quintela. Esa era la discusión que había que hacer. Se mezclaron una cantidad de discusiones y máximos y esto. Bueno, entonces terminó como terminó, con Axel no apoyando explícitamente la candidatura de Cristina. Ahora tampoco creo que sea el momento de discutir lo que todos sabemos que Axel aspira y tiene absolutamente el derecho de aspirar, que sea la candidatura presidencial. Lo que tenemos que lograr en la provincia de Buenos Aires y en todo el país es un diseño político electoral que sea lo más eficiente posible, que sea lo más convocante posible para hacer la mejor elección posible además, en la provincia de Buenos Aires, ahora que han anunciado que están unidos el PRO y la Libertad Avanza. Y discutir entre el 2025 y el 2027 quién es el candidato, la candidata, y qué es lo que le va a proponer a los argentinos. ¿Y cuál va a ser la estrategia electoral? Porque esto también en algún momento el peronismo tiene que discutirlo. Porque hace años que venimos discutiendo que es imposible casi ganar en primera vuelta. Entonces, como es imposible ganar en primera vuelta, entonces lo que se termina diseñando son compañeros que sean los candidatos que sean bien vistos por aquellas fuerzas políticas o para aquellos ciudadanos que no nos consideran primera opción, pero sí nos consideran segunda opción. Bueno, eso da un perfil de candidato, no es ni bueno ni malo, es un perfil de candidato. Yo creo que el peronismo tiene que imaginarse la posibilidad de ganar en la primera vuelta. Es más fácil que el peronismo llegue al 45% en la primera vuelta que llegue al 50% en el balotaje. Y entonces, si este es el espectro de la sociedad, digamos, ¿no? Para ganar en segunda vuelta, y si el peronismo está acá, ponele, el candidato del peronismo se tiene que correr hacia el centro. Para ganar en primera vuelta, el candidato del peronismo se tiene que correr hacia los extremos. Y creo que eso también te dice qué es lo que vamos a hacer. Porque si nosotros vamos a llegar al gobierno después de Milei, no podemos llegar pidiendo permiso por lo que está haciendo Milei. Digo, lo primero que tenemos que hacer es un decreto ómnibus para derogar todo lo que hizo Milei. Pero Agustín, ¿vos te imaginás un candidato del peronismo de 45% hoy en Argentina? Bueno, pero sacamos el 37% hace un año y medio atrás y después el 44% en segunda vuelta. Entonces, no me parece. ¿No te parece descabellado? ¿No te parece descabellado? No, para nada. Creo que depende también lo que vos construyas, lo que hagas, lo que generes con expectativa. Además, en este país,
Nadie te imaginabas en Milei con el 54-56% de los votos en las elecciones intermedias del 2021, no te lo imaginabas. Y terminó sacando el 56% de los votos. Pero me parece que cuando yo miro hacia adelante, digo, bueno, ¿cómo va a ser la estrategia electoral del peronismo entre el 2025 y el 2027? Vuelvo a decir que no me parece que esa sea la discusión de ahora. La discusión de ahora es lista de diputados, lista de senadores, lo más convocante posible. Y en ese sentido, y pensando en la provincia, que gobiernan la provincia más importante del país, tu evaluación de la división del desdoblamiento, ¿cuál es? ¿Qué hubieras hecho vos? No hubiese desdoblado, no hubiese desdoblado. ¿Por qué? Porque me parece que la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires son los dos distritos de la Argentina en donde la política nacional influye más que las políticas provinciales o locales. Y vivimos lo que sucedió acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Jorge Macri debe haber adelantado la elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires pensando que los ciudadanos porteños iban a estar motivados a votar mirando la gestión de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, le destruyeron la gestión en el medio de la campaña y los ciudadanos porteños terminaron votando, mirando al gobierno nacional y las políticas nacionales. Sí creo que nosotros ahí también tenemos que plantear una discusión o un debate, porque la opción que planteó Adorni en la elección porteña es falsa. Digamos, en la elección nacional no es libertad o kirchnerismo. Al kirchnerismo ya se lo juzgó todas las elecciones mientras el kirchnerismo era gobierno. Nos juzgaron en el 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 y si querés en las últimas dos elecciones, 2021 y 2023. Hoy la elección intermedia es para juzgar al gobierno nacional. Es para que los argentinos digan, señores, señor presidente, estamos de acuerdo con su rumbo, entonces le vamos a dar más diputados y más senadores, o que le digan, señor presidente, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, entonces le vamos a dar más diputados y más senadores a la oposición. Ahora, pero Milei este es el debate que tenemos que tener. La comparación es una comparación falsa, porque la realidad es que no influye en el kirchnerismo votar más o votar menos. Lo que vos podés modificar en el proceso electoral intermedio es las conductas que tenga el Poder Ejecutivo Nacional. Pero hay Nacional. una lectura que es una lectura, vos dirás, círculo rojo, mercados y demás, pero es, Cristina es candidata, bueno, tiene posibilidad de ganar Cristina. Un resultado así es mirado por la economía, es mirado por los inversores que siguen corriendo el arco diciendo hay que ver qué pasa con las elecciones, con lo cual el gobierno también sube a Cristina Kirchner y hace esa dicotomía que le sirve muchísimo al kirchnerismo. Pero la verdad que no nos sirve a nosotros, porque cuando nosotros somos gobierno, que nos juzgue la sociedad. Ahora, cuando el que es gobierno son los libertarios, que lo juzgue la sociedad, lo juzgue a los libertarios. Además, esta cosa sobre Cristina. Cristina fue candidata en el 2017, Macri perdieron las PASO en la provincia de Buenos Aires, después ganaron por 2 puntos las elecciones generales y no pasó nada en Argentina. Entonces, la verdad es que no pasó absolutamente nada en Argentina. El problema del gobierno no es el kirchnerismo, el problema del gobierno es que no tiene dólares. Este es el problema que tiene el gobierno. El gobierno estaba boqueando, Milei, porque viste cómo es Milei, digamos, ¿no? Es el guapito del barrio cuando le van bien. ¿Lo trataste? No lo conozco, pero lo veo, digamos, ¿no? Cuando estaba antes de firmar el acuerdo con el fondo, que el dólar se le había disparado, que el dólar Rusia le había disparado, ni aparecía, ni hablaba, digamos, ¿no? Entonces, lo que le pasa a este gobierno, el problema que tiene este gobierno, que tiene este plan económico, es que es un barril sin fondo con los dólares. Superávit comercial enorme el año pasado, 25.000 millones de dólares del blanqueo del año pasado, 20.000 millones de los cuales le ingresaron 12 del Fondo Monetario Internacional. Buscan ahora también los dólares del colchón. ¿Hasta cuándo? En algún momento se van a quedar sin dólares. Y este es el problema que tiene, digamos. ¿Y por qué hace todo esto? Porque el único ancla antiinflacionaria que tiene es el tipo de cambio bajo y quiere llegar con una inflación controlada al proceso electoral, porque cree que esa es la única manera de ganar las elecciones. Y si Cristina llega a confirmar que es candidata en la tercera sección electoral por las elecciones provinciales, Sí. ¿crees que sería la confirmación de que el kirchnerismo está en repliegue? No, para nada. ¿Por qué sacas esa conclusión, porque digamos? porque de ser 2 veces presidenta y hablar con Xi Jinping ahí en la tercera Bueno, sección pero Cristina electoral. es una militante política. A ver, tenemos ¿cuántas secciones? Yo no conozco mucho la provincia de Buenos Aires. 8 secciones en la provincia de Buenos Aires.
es muy probable que el resultado en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre dé distintas miradas. Un análisis va a ser la cantidad de secciones electorales que gana una fuerza y otro análisis va a ser la cantidad de votos. Ayer lo discutimos. No, pero va a ser así. El gobierno va a pintar de violeta la provincia. La cantidad de votos, bueno. Y ustedes yo no tengo dudas que la mejor candidata para sacar la mayor cantidad de votos es Cristina en la tercera sección electoral. No sé si lo va a hacer. A mí, como santafesino, me convendría que encabece la lista de diputados nacionales. Porque ya hice la experiencia en el 2017, cuando ella fue candidata a senadora acá, yo fui candidato a primer diputado nacional en la provincia de Santa Fe. Y viví como cuando ella anunció su candidatura, mi candidatura en la provincia de Santa Fe empezó a crecer. Entonces muchos iban y decían, che, la quiero votar a Cristina. Y yo le decía, no, tenés que votarme a mí porque Cristina está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Cristina genera ese efecto en una cantidad de ciudadanos. Entonces, pero bueno, no sé qué se decidirá, no sé cómo se resolverá, pero no creo para nada eso, digamos, ¿no? Dale, Manuel. No, porque pregunté si en todos estos años, un poco lo que decían los chicos, ¿no? 2 veces presidente de la Nación, 1 vez vicepresidente de la Nación, y ahora tiene que ser candidata en la tercera sección electoral. No lo decís vos, lo digo yo, porque no hay nada mejor. ¿Qué pasa? ¿No tenés un problema ahí, digo? No, bueno, hay mucho. No me parece que esa sea la mirada, digamos. No creo que es difícil encontrar en determinados sectores, sobre todo en el conurbano bonaerense, alguien que mida más que Cristina en nuestro espacio político. Puede haber otros que midan, no tanto como Cristina, y podrán ser opciones. Claramente que es así, pero no me parece que sea un problema de que el peronismo no se renovó. Bueno, si te fijas, los dirigentes que existían en el 2003 y los dirigentes que existen hoy, solo algunos pocos sobrevivimos. La última. Prácticamente Macri está un poco jubilado por la fuerza de los hechos. ¿No debería Cristina, como decía Pepe Mujica, no largar el pastel? Era chistoso Pepe, digamos, ¿no? Tenía una cantidad de cosas muy graciosa. A mí me parece que hoy la figura de Cristina es indispensable hacia el interior de nuestro espacio político. Creo que es indispensable para la política argentina. ¿Les conté la teoría de Rovira que yo tengo? No conté. A ver. No. No. Tengo 3 minutos, 2 minutos y medio, Sí. 3 minutos, porque además me voy a otro momento. Viste que se dijo que Rovira arregló con Milei para que vote el tema de ficha limpia y ese tipo de cuestiones y demás. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que para todo gobernador provincial lo que necesita, que son los gobiernos que negocian siempre con los poderes ejecutivos, digamos, no necesitan que el sistema político esté desbalanceado. Porque si el sistema político está desbalanceado, queda el poder muy concentrado en un solo lugar, y cuando el poder queda concentrado en la centralidad, lo que hubiese significado sacar a Cristina de la cancha, inclusive ese poder central te puede generar inconvenientes en tu propio territorio. Entonces Rovira debe haber pensado, a mi criterio, si la sacan a Cristina de la cancha, esto va a quedar muy desbalanceado a favor de Milei y de Macri. Entonces tomó la decisión de no votar, de votar en contra de ficha limpia. Esto reconoce un antecedente histórico. 1984, Alfonsín había ganado con el 52% de los votos, la primera vez que el peronismo pierde unas elecciones democráticas y que podíamos participar todos. Con el impulso que tenía de ese triunfo electoral, y Alfonsín impulsa una ley que era la ley de reordenamiento sindical, la famosa ley Muich. Sí. Se aprueba en la Cámara de Diputados, va al Senado, y un senador de un partido provincial, en ese momento Elías Zapac, del Movimiento Popular Neuquino, es el que hace naufragar la ley votando en contra. Y yo creo que también Zapac debe haber pensado que si en ese momento, en ese 84, todo el poder se concentraba en Alfonsín, para él, desde una provincia, de un partido provincial, no le era lo mejor que podía llegar a pasar. Era mucho más simple lo de Rovira. Sí. Era mucho más simple lo de Rovira. Pero es una teoría, digamos, el análisis de es un análisis, guárdeselo. Es un prócer, es Montesquieu, del equilibrio de poderes. No es ningún prócer, además es alguien con experiencia, gestión y olfato político. Bien. Nada más. Gracias, Agustín, por haber estado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Acá. Y ahora vamos a hablar de el mensaje de los gobernadores a Javier Milei. A ver, bueno, que hay que ver si acusa recibo o no. ¿Viste que Sí.